Shalom, hermosa familia. Estamos en vísperas de la gran celebración de Shavuot y queremos hacer un estudio básicamente de lo que ha habido entre el judaísmo ortodoxo y tradicional y parte del mesianismo y los caraítas y también una parte del mesianismo. Estos dos grupos, uno celebran, hacen el cuento del Homer, el primer grupo al siguiente día después de Pesach y el segundo grupo al siguiente día después de Shabbat semanal del día de la fiesta de Pesach. Vamos a mirar qué es lo que realmente dice la palabra y cuál es el entendimiento que podemos recibir y si nos tenemos que acoger a lo que dice el concilio rabínico o a lo que dice realmente la Torá inspirada por el Espíritu de Santidad. Entonces, está en el libro de Vayikra, en el capítulo 23, en el verso 9 dice, eh, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Eso fue 40 años después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que estáis sacerdotes al siguiente día después de Shabbat. Lo mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero un año sin defecto en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Bueno, dice entonces que el sacerdote la mecerá al siguiente día después de Shabbat. Vamos a ver qué es lo que dice en hebreo. Dice, Daber al Bene Israel, Beamartá Alejem, Kitabó, Uel Haares, Asher Ani Noten Lahem, Usartem, Et, Ketzirá, Maabetem, Et Omer, Reshit, Ketzirhem, el Jacoén. Dice, y dice en el verso 11, y está leyendo el verso 10, ¿no? El verso 9 y el verso 10. El verso 11 dice, y él me será el manojo ante Yahweh para que sea aceptada a favor vuestro. Al día siguiente del Chava, el Cohen hará el rito de la tenufá. Dice, Behenif et haomer livnei Yahweh lirsonehem mi mohorat hachabat mi mohorat, que significa al siguiente día de Shabbat. Yerifero Jacoén. Bueno, hasta ahí dice en el verso 11 que el sacerdote hará el rito de la tenufá el día siguiente del día del Shabbat. Dice, y ofreceréis el día en que mezclan el manojo un cordero un año sin defecto, está bien. Y dice en el verso y contaréis, en el verso 15, y contaréis para vosotros desde el día siguiente al Shabbat, desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hubieses traído la gavilla de la tenufá, 7 Shabbatos completos serán. Te dice en hebreo, Ufarté la mi moharat hachabat, mi moharat hachabat, que significa al siguiente día después de Shabbat. Millón Javi Ahem, et Omer, Atenufá, Sheba, Shabbatot, Temimot, Tieina. Entonces, el verso 15 dice lo mismo que estábamos leyendo en el verso 10, 11. En el verso 11 dice lo mismo, o sea, habla precisamente de si contaréis para vosotros el día siguiente de Shabbat, 7 Shabbatos completos serán. Dice en el verso 16, hasta después del Shabbat séptimo contaréis el día 50. Entonces presentaréis ofrenda vegetal nueva de trigo a Yohei Bajei. Dice, hasta después del Shabbat séptimo, o sea, 7 semanas de 7 días, contaréis el día 50. ¿Sí? Y dice, de vuestras moradas traeréis el pan para ofrenda de tenufá. Bueno, entonces, aquí lo que estamos viendo es que
la orden que tiene que dar el Eterno es la orden referente, la orden que da en el libro de Vayikra es una orden referente al conteo del hombre. Si en el primero se puede tomar, el judaísmo ortodoxo lo toma y parte del mesianismo lo toma que el Shabbat, Pesaj es un Shabbat, no, Pesaj es un Shabbatón, es una gran fiesta. Pero no se puede hacer el conteo de ahí porque si contamos los 49 días partiendo, por ejemplo, esta vez que lo contaron el jueves, creo, el primer día del conteo del hombre, y contamos 50 días, no va a haber ningún después de Shabbat, ni iniciando el conteo del hombre, ni finalizando el conteo del hombre, como dice originalmente la palabra en hebreo. Entonces nos habla, porque la palabra hemos hablado muchas veces que la palabra es una sombra, es una tipología. Todo lo que está en la Torah es una tipología, una sombra de una realidad que es Yeshua. Entonces hasta aquí estamos en el asunto. Ahora vamos a mirar, entonces podemos mirar en el libro de Mateo, en el capítulo 28, dice, pasado el día de Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, pasado el día de Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miriam de Magdala y la otra Miriam a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Eterno descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto decía a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros al Galil. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellos salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas, les dimos, aquí Yeshua les salió al encuentro diciendo, Shalom. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua le dijo, no temáis, id a dar las nuevas a mis hermanos para que vayan al Galil y allí me verán. Esta es una versión de Mateo. Entonces, si estamos viendo la palabra, estamos enfocándonos primero que todo en el conteo del hombre, como está en la Torah, en el Vayikra 23, que recordemos que es el inicio de algo importante, por eso el Eterno tuvo que cambiar el calendario. El mes primero era el mes de Tirri y quedó el mes de Aviv. Y el mes que era séptimo quedó de primero, perdón, el que era primero quedó de séptimo y el que era séptimo quedó de primero. Así que el primer mes ahora era el mes de Aviv y era el inicio de la primavera, el inicio de la cosecha de la primavera, que era el inicio de la cosecha de la cebada. 50 días después sería la cosecha del trigo. Entonces, eso también nos habla de que la cosecha de la cebada es el pan de los pobres. O sea, dice la palabra, bendecidos todos los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Esa es la cosecha de la cebada. Y la cosecha del trigo es una cosecha donde ya se ha avanzado, se ha crecido, donde ya hay un fruto. Por eso dice, cuando está introducido en la tierra, que yo os traeréis de las primicias de vuestra cosecha. O sea, ya tiene que haber un fruto en nosotros. Inicialmente el Eterno no pide fruto, porque eso, lógicamente no tenemos la capacidad de traer fruto todavía. Es como el árbol que hasta ahora has plantado y comienza a crecer, y solo cuando llega la madurez es que comienza a dar fruto. Entonces, vamos en dos partes ya. La primera parte es lo que manda la Torah, lo que mandó el Eterno a través de la Torah, de la celebración de Pesaj, y las primicias y el conteo del hombre para llegar a la fiesta de Shavuot. Lo otro es la lectura que está en Mateo, también está en Lucas y también está no solo en Lucas, sino también está en Juan capítulo 20, en Lucas 24:1. Y vamos a mirar también otro pasaje que es el de cuando se habla. Ahora entonces vamos a Primera de Corintios capítulo 15, verso 20 al 23 y dice, mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, en Pesaj, también por un hombre la resurrección de los muertos, Yeshua, porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Mashiach las primicias, luego lo que son de Mashiach en su venida.
Entonces, aquí está hablando precisamente que Yeshua es las primicias de la resurrección. Y si vemos lo que hemos venido hablando acerca de la celebración, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es tener claro el, la fecha. La fecha es importante, estar en los tiempos exactos. Hay personas que dicen, no, el problema es que, bueno, el asunto es que la celebración por el calendario, unos tienen un calendario, otros, que el calendario es el segundo, que el calendario de los caraítas, que el calendario de para allí, que si sabemos si es Shabbat o no es Shabbat, pero en realidad no estamos fijándonos en las fechas físicas, sino en las fechas espirituales y el significado espiritual. Recordemos que Yeshua resucita y la fiesta de las primicias no tiene fecha, porque es un octavo día, es un día sobrenatural. Y al contar los 7 semanas de 7 días, nos da un día después del 49, un día 50, que nos habla precisamente también de unas primicias y nos habla de un siguiente día después de Shabbat, que sería el día 50, un día de una octava semana. Nos habla también, no tiene fecha, sino es, porque eso no tiene fecha, porque nos está hablando de un sentido espiritual, de un tiempo fuera de un tiempo, pues de este tiempo. Entonces, podemos darnos cuenta, por ejemplo, en el Shavuot de este año, en lo que estamos hablando, Mimoharat HaShabbat, que es el siguiente día después del Shabbat, el día Shabbat, el día primero, domingo o el primer día de la semana, después del Shabbat semanal de Pesach. Sí, es lo que dice Vayikra en el capítulo 23, 15 y 16. Y si miramos, Pesach fue el primero de abril, y fue Pesach y panes y levadura, Jaja Maxá, fue el primero de abril al 9 de abril. El primer día de Pesach, 15 de Aviv, que fue el primero de abril. El jueves 2 de abril, esos 2 días que son los días de Pesach. Y la cuenta del Omer, lo que leíamos, Ufartel Lajet, mi Moharat, Hachabat. Entonces dice que acerca del siguiente día de Shabbat. Así que al identificar el Shabbat semanal dentro de Pesach, Pesach pues caería entre del 2 al 9 de abril, que es Pesach con panes y levadura. ¿Sí? Y el sábado 4 de abril del 2026 caería precisamente la celebración de inicio del conteo del Omer después de Shabbat. Y después vemos que, bueno, estamos viendo precisamente que el día siguiente del Shabbat es primer día de la semana, 5 de abril. Sí, ese día se mecía el Omer y empezaba la cuenta. De ahí contamos los 50 días desde el domingo 5 de abril, contamos 7 semanas completas, 49 días, ¿sí? Que sería del 23 de mayo, perdón, hasta el 23 de mayo, digo yo, perdón, de 5 de abril al 23 de mayo. Entonces, si miramos la cuenta rabínica, empieza el 16 de abril, viernes 3 de abril, el Shabbat rabínico cae el 6 de Sivan, viernes 22 de mayo, ahí no hay al siguiente día después del Shabbat. Y si miramos, la diferencia está precisamente eso. Dice que el día 49, al siguiente día después de Shabbat, es Shavuot para el Eterno. Si hacemos el conteo rabínico, no nos da un después de Shabbat, sino un día común y corriente como pasó este año. El jueves celebraron en Israel y en las comunidades judías y en parte del mesianismo celebraron esta fiesta, pero entonces lo hacen de una manera histórica, no de una manera revelada, de manera espiritual, porque lo que estamos entendiendo precisamente es que Yeshua es las primicias de la resurrección. ¿Sí? Entonces, dice al siguiente día, después de Shabbat séptimo, Ad mi Mahorot a Shabbat Hashvit, hasta el día siguiente del Shabbat séptimo, Hashvit. Entonces, si se empieza el domingo 7, Shabbatot después del Shabbat, y al día siguiente tiene que ser exactamente un primer día de la semana. ¿Sí? Los caraítas y los saduceos celebran Shavuot de esa manera.
No porque nosotros lo celebramos de la misma manera, no porque seamos caraítas ni porque seamos eh, saduceos, no, simplemente porque el Eterno nos ha hablado en su palabra acerca de cómo hacerlo correctamente. Entonces, Hechos 2.1 nos habla que cuando llegó el día de Shavuot, este día era primer día de la semana, o sea, el siguiente día después de Shavuot. Por eso había judíos de todas las naciones en Jerusalén. Y ese era el día de las primicias del trigo, como algo histórico. Pero venía el asunto representativo de lo que era el reino de los cielos que era implantado, que era que Yeshua había enviado su espíritu, sentía el espíritu compuesto, y se iniciaba el reino de los cielos en la tierra, que era un reino sacerdotal muy distinto al reino que había de la línea de Aarón. Era un reino espiritual, invisible, porque el reino de Aarón era un reinado, digamos, un sacerdocio físico visible, en la cual los sacerdotes tienen que cambiar porque ellos iban muriendo. En cambio, Yeshua murió y resucitó una sola vez y para nunca más. Entonces, eh, lo que vemos es que eh, la cita que el Eterno da en las fiestas tiene que ser analizada con cuidado porque de pronto podemos estar celebrando una fiesta en un día que no es. Sería bueno que analizáramos todo esto. Bueno, Hassan Shavuot para todos.